Buenos días. Este día esperado durante toda la semana ya llegó. Aquí estamos, nos estamos sintiendo regocijados, sabiendo que en este momento a través de las redes estamos mirándonos, estamos compartiendo la presencia de Cristo, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él y eso lo creemos y también lo predicamos. Hoy vamos a iniciar este mensaje que tiene por propósito eh, hacer que aprendamos más a conocer a Cristo, que podamos entender lo que es ser cristiano, ser un discípulo de Jesús. Y bueno, pues vamos a empezar a ver este mensaje. El tema de esta semana se titula Dios haciendo su milagro en nosotros. Y este sermón, titulado El pueblo revolucionario de Dios, que está basado en Romanos 12, donde el pueblo de Jesús se define, la iglesia, como una unidad milagrosa en la diversidad y en la pureza. Y esta comunidad revolucionaria, la iglesia, cruzó las barreras étnicas, políticas, socioeconómicas, con un amor sobrenatural a través de la historia. Y bueno, uno de los principales propósitos de la carta a los romanos es la unidad, la cual no es sorprendente si consideramos las circunstancias históricas en que se dio esta carta. La iglesia en Roma fue fundada unas décadas antes y los creyentes habían estado viviendo y trabajando como una comunidad cristiana en unidad. Pero unos años antes de que se escribiera la carta, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y en consecuencia, la iglesia ahí se formó exclusivamente por creyentes griegos y romanos. Después de 5 años, a los judíos se les permitió regresar. Y rápidamente surgieron divisiones entre los creyentes judíos y los gentiles en esta iglesia romana. Ahora, tenían antecedentes muy diferentes. La fe desempeñaba un papel diferente de acuerdo a sus culturas. Y esas eran comunidades que ya se habían definido unas contra otras durante siglos. Y no es sorprendente entonces que la unidad sea el tema principal para Pablo a lo largo de su carta. Como una familia en Cristo, nos reunimos alrededor de un conjunto de creencias y comportamientos, y estas divisiones culturales del pasado ya no son relevantes. Esto constituye un ideal, pero es un ideal que la Iglesia ha estado tratando de vivir durante 2 milenios con solo un éxito parcial. Bueno, esta carta es una carta revolucionaria y vamos a ver nada más dos aspectos porque el tiempo no nos da para más, pero con eso vamos a aprender cómo es que Pablo está tratando de hacer que la iglesia entienda cuáles son las características que debe tener un pueblo de Cristo. El primero lo vamos a titular Unidad en la diversidad. Y aquí Pablo va a describir su visión del cuerpo de Cristo y la podemos leer en Romanos 12 del 4 al 5. Dice así: Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, o sea, la iglesia, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y aquí lo que Pablo describe es el propósito de reducir las tensiones que estaban ocurriendo en la iglesia. La observancia a las reglas se había convertido en el tema. Observancia con la circuncisión, la observancia del sábado, las leyes dietéticas y otras prácticas culturales que no tenían nada que ver con estar en Cristo. Entonces la obediencia era una de las formas de mantenerse como una unidad, especialmente en una comunidad relativamente pequeña y perseguida como la iglesia en Roma. Pablo dice que el Evangelio es más fuerte y más duradero que estas observancias y nos llama a apreciar una diversidad de llamamientos y expresiones dentro del cuerpo de Cristo.
Y ahora sí que apreciar esa diversidad, incluso dependiendo de la diversidad de dones, es la forma en que el cuerpo de creyentes se mantiene saludable. Y no debemos competir entre nosotros e intentar sobresalir entre la multitud, sino a aceptarnos a nosotros mismos, a los demás y apreciar las diferentes voces que armonizan en un solo coro. Como si fuera un gran coro, ¿verdad? La iglesia está unida y tiene armonía. Y esa armonía se la da precisamente Cristo, porque a él le gusta la diversidad, pero en unidad. Y esto se opone a nuestra tendencia natural de conformarnos, de caer en cultos de la personalidad tan triviales como los peinados, la moda, el vestirse, o tan peligrosos como las dictaduras. Tenemos el caso de Hitler, por ejemplo. Pablo nos llama a dar un paso en la fe y a abrazar las formas únicas en que Dios ha hecho a las personas, incluso hasta el punto de trabajar juntos como un solo cuerpo. Bueno, esto no es fácil, pero es la mejor vida. Fíjese bien que esta revolución no se parece a nada que el mundo haya visto antes. Tan es así que el erudito bíblico Tim Mackey imagina una de las reuniones en las comunidades de Pablo. Y vamos a leer aquí lo que escribió el señor Tim Mackey. Digamos que eres un jornalero chipriota que se dirige a Galacia, hoy Turquía. Chipriota que viene de la isla de Chipre y se dirige a Galacia para encontrar trabajo. Oyes en la plaza de la ciudad que hay un hombre que trabaja con pieles de cuero, llamado Pablo, el cual habla constantemente de un nuevo rey. Tienes curiosidad y vas a ver de qué se trata su comunidad. Estas personas se reúnen en una comunidad en casa y tú apareces. Encuentras a 3 familias judías, una que es muy rica y trae a su esclavo egipcio. Hay un metalúrgico romano, otras 3 personas de Chipre, del mismo lugar de donde tú vienes. Hay varias personas sin hogar, una es de Asia, la otra de Macedonia, y todos ustedes se sientan allí juntos. Luego, Pablo habla de cómo Jesús murió por todos nosotros como una sola unidad. Y luego comparten una comida juntos. No hay ningún otro lugar donde ocurra algo así. Y bueno, este tipo de inclusión era tremendamente revolucionario en ese tiempo. Pensemos en el amo y el esclavo mencionados ahí. Los amos de esclavos generalmente los veían esencialmente como un objeto, no como una persona. Y en su entorno familiar nunca se habían sentado en la misma mesa y comido juntos. Incluso si las circunstancias los empujaran a otros juntos a la misma habitación, de alguna manera ciertamente no compartirían creencias. Los macedonios tendrían sus propios dioses y los romanos tendrían los suyos. Podría haber un solo culto que adorara al César, pero eso era bastante usual, aunque no lo que probablemente se consideraría la fe de su pueblo o de tu pueblo. Pablo les pide que renuncien a toda esa división y que se reúnan en estas pequeñas comunidades diversas como un anticipo de la nueva humanidad en Cristo. La nueva humanidad que no cae en conformidad o en antiguas divisiones culturales, sino que es parte de una familia que trasciende estas categorías individuales. Y para describir esta unidad nos llama el cuerpo único de Cristo. Y al mismo tiempo valora la diversidad, porque dice Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y esto causó una revolución entonces. Y Pablo desarrolla esto en varios lugares en su escritura. La metáfora de un cuerpo en el que todas las partes no solo se aprecian, sino que dependen unas de otras. Hay una celebración de la diversidad y la diferencia en lugar de un ataque contra ella. Y este es el tipo de relación compleja que solo se puede llamar amor. Los seres humanos, como se muestra en la brutal uniformidad de los imperios ateos, no son capaces de permitir la diversidad en una relación sin alguna ayuda sobrenatural.
C.S. Lewis, el antiguo ateo que se convirtió al cristianismo, dibujó una analogía entre Cristo y la sal en nuestra comida. Y él escribió en sus libros, si alguien probara sal por primera vez y se le decía que se había usado en la mayoría de las comidas, podrían suponer que todo sabría igual. Pero la sal solo resalta el sabor del bistec, de las papas o del repollo o de lo que sea que le agreguemos. Que la sal magnifica y celebra su diversidad. La sal resalta la singularidad de cada plato, de la misma manera que Cristo acentúa y da vida a la composición única de cada persona. Cuando le echamos sal a unos frijolitos, sabe más sabroso, pero no deja de ser frijol. Si le echamos sal a un bistec, sabe mejor y no deja de ser bistec. Así, la sal acentúa, resalta la singularidad de cada comida. Y Cristo, como una sal, acentúa y da vida a la composición única de cada persona. Esta es una de las ideas revolucionarias de Pablo, y el mundo no había visto comunidades como esta antes, al menos ninguna que fuera tan coherente y durara tanto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas en este tiempo? Pregunto, ¿cómo llevamos esta revolución a nuestras vidas como iglesia? ¿Qué podemos responder? Pensemos en la respuesta. Y mientras pensamos en nuestra respuesta, leamos Romanos 12 del 6 al 8. Fíjese bien lo que dice. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces aquí el apóstol nos está poniendo, resaltando más bien las singularidades de cada uno de nosotros. Cada quien tiene los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Por tanto, debemos ponerlos al servicio de los demás. No nos importe quiénes son los demás, quiénes, de dónde provengan o de qué hacían antes. Hoy estamos en una unidad, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo único de Cristo. Actualmente nos dividimos en niveles de educación. Ahí vemos personas letradas, otras personas que no son letradas, que no saben leer ni escribir, algunas que más o menos nada más fueron a la primaria, etcétera. Ahora, preguntamos, si Jesús tuviera acento de campesino en este momento, ¿lo habríamos juzgado? ¿Lo habríamos señalado? Si Jesús tuviera un acento de ser de la montaña, por ejemplo, ¿también lo habríamos juzgado? O si fuera de la playa, no sé, en nuestras iglesias hay personas que provienen de varios lugares y cada lugar tiene un acento especial, una costumbre especial, una cultura especial. Mas, sin embargo, cuando nos juntamos todos, esto deja de ser. Y solamente existe el único cuerpo de Cristo. Y bueno, otro aspecto que podemos tocar en el punto de nuestras reuniones. ¿Qué tanto aprecia usted la adoración? Hay personas que les gusta que se le toque una pista y entonces cantan el himno. Y algunos cantan himnos tradicionales, otros más nuevos, y algunos usan PowerPoint para cantar, y algunos otros necesitan la música en vivo, y algunos juzgan diciendo que algunas formas de adoración son obsoletas. Sin embargo, Pablo dice que ambos tienen algo que ofrecer a la iglesia y que tenemos espacio el uno para el otro en el amor. Así la vida es más rica y mejor si honramos la diversidad. No se nos olvide que hay una escritura que nos dice que Cristo les dice a sus discípulos que hay unas personas que de un
de un baúl sacan cosas nuevas y viejas. Y si nos ponemos aquí a cantar un himno solemne con orquesta, pues adelante, ¿no? Aleluya. Pero si viene un grupo musical moderno y toca algo que nos hace bailar, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos teniendo diversidad y Dios la acepta. Algunas iglesias son tradicionales y no aceptan más, pero pues están bien así, pues adelante. Pero lo que deben hacer es no juzgar a otras iglesias que lo hacen de otras maneras. Entonces, el primer punto, la unidad en la diversidad, debemos practicarla todos los días en nuestras vidas y en la iglesia. El punto 2, es algo más profundo. Veamos, se llama pureza sexual. Esta segunda idea revolucionaria discutida por Pablo aquí en Romanos y en otros lugares de las Escrituras es aún más incómoda que lo que vivimos en los años 80. Lo que vivimos fue sexo, la revolución sexual, y uno de los temas más comentados en la historia humana. Y todos tienen una opinión al respecto, y tal vez hasta dos o tres, y además se han librado guerras por sexo, y todas las demás generaciones están convencidas de que lo inventaron. Y podemos preguntarnos por qué Pablo habló tanto de eso. Las relaciones y los problemas sexuales aparecen docenas de veces en sus cartas. Y es interesante ver cómo la iglesia se siente incómoda al hablar sobre este tema. Pero fue un marcador revolucionario lo que significaba ser el pueblo de Dios en ese momento, especialmente en Roma. Se esperaba que las esposas romanas se mantuvieran monógamas para un esposo durante toda su vida. Y los hombres romanos eran completamente lo contrario. El sexo recreativo era la norma cultural. Los ciudadanos romanos regulares y respetuosos acudían a prostitutas y a menudo en sus templos religiosos. Y algunos otros utilizaban a sus esclavos, hombres o mujeres, para lo que se llamó en aquel tiempo los impulsos cotidianos. El sexo con sus esposas era importante porque estaba relacionado con el embarazo y el parto. Pero la mayoría de las veces los encuentros eróticos de hombres eran solo un apetito como comer y beber. Y viene Pablo, y Pablo llama a los hombres romanos de una comunidad creyente a la pureza sexual. Y esto era absolutamente revolucionario. Este mandato, como parte de su nuevo código moral en Cristo, habría sido completamente desorientador. Fue progresivo, no fue de momento. Fue divisor, también causó divisiones. Y lo más sorprendente para nuestros oídos modernos, era profundamente feminista. Pero tiene sentido, veamos. Si vivimos en una sociedad donde no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, entonces la misma ética santificada se aplica a todos. No nos interesa si sean hombres o mujeres. Y en lugar de considerar el cuerpo como totalmente de su propiedad, y el cual se podría usar como se quisiera, Pablo les pide en Romanos 12, 1, 2, que por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el versículo 2 comienza, no se amolden al mundo actual. Ah, caramba. Él está diciendo, ya no eres tuyo, ni eres esclavo de tus deseos insaciables y enloquecedores. Tu cuerpo ya no es solo una idea desconectada de tu espíritu y que puedes usar como mejor te parezca. Tu alma, mente y cuerpo pertenecen al Señor. Imagínense, en aquella sociedad romana, ¿sí?, donde era una situación tremenda, ¿verdad? Y no había pureza en las relaciones matrimoniales. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué hay para mañana? ¿Qué hay para el lunes? Para el martes y miércoles, etcétera.
¿Qué tienen que ver esas dos ideas revolucionarias? Unidad en la diversidad y pureza sexual 2000 años después, o sea, en estos tiempos. Bueno, hay varias aplicaciones, pero vamos a ver nada más dos. La primera, unidad revolucionaria en la diversidad. Este es uno de los grandes milagros de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos los niveles de educación y capacidad física tienen importancia en una sola voz. Aquí recordamos estas imágenes de las que habló el profeta Joel, en Joel 2:28, que dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y esto es algo grandioso. Y no nada más los jóvenes, los ancianos tienen sueños, también los jóvenes. No nada más los jóvenes tienen visiones, también los ancianos, los hombres y las mujeres, los grandes y los pequeños. Todo el género humano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios está trabajando con toda la humanidad y nos está llevando a ser uno con Él. Y en esta diversidad tan grande, ¿verdad? De tanta gente que somos en el mundo y todos formamos parte de un solo pueblo, de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Podemos ver que Comunión de Gracia está aquí en América, está en los Estados Unidos, está en Europa, está en Asia, en África, está donde quiera. Y ahí se está identificando esta, esta cruzada de amarnos los unos a los otros, de ser uno con Dios, de tener una relación perfecta en la cual Cristo nos ha puesto para convivir y en comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos importe de dónde vengamos, ni cómo pensemos, qué estudios tenemos. No, a esto no importa. Lo importante es que estamos unidos a Cristo Jesús. Y el segundo, la ética social sexual revolucionaria. La promiscuidad en el nivel de la sociedad romana y nuestra sociedad actual causa innumerables problemas con la explotación, las relaciones corrosivas, la adicción, solo por nombrar algunas cosas. Y en esta sociedad, el compromiso cristiano con el sexo dentro del matrimonio no es solo único, es revolucionario. Cuando dice que mi cuerpo no es mío, es de mi esposa, el cuerpo de ella no es de ella, es mío. Y hacemos entonces una unidad. Por tanto, como dice la declaración del matrimonio, ¿verdad? Dejará el hombre a su mujer, a sus padres y se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. Eso es hermoso. Y ahora el entregarse en la relación sexual, en el matrimonio, acaba con el miedo a la explotación, con el miedo a que uno o el otro sojuzgue al otro y bueno, hay una entrega total, ¿verdad? Y hay una celebración del gran regalo del amor físico que Dios, que Dios nos dio y que lo disfrutamos correctamente. Y este debería ser el orden del día entre el pueblo de Dios, ser una unidad. Y en el matrimonio es donde vemos la primera manifestación de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos. Así que relaciones, amor, diversidad, celebración, son ideas poderosas y son ideas peligrosas de lo que significa ser el pueblo revolucionario de Dios. Eso somos nosotros, hermanos, y debemos de proclamarlo. Debemos vivirlo y proclamarlo. Y sigamos el mandato o el eslogan de Comunión de Gracia Internacional, vivir y compartir el Evangelio. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este conocimiento tan hermoso. Gracias porque nos abres los ojos y el entendimiento y nos abres el corazón
a estas verdades y nos ayudas a entenderte que debemos ser una contigo y debemos vernos como hermanos todos juntos en un solo cuerpo. Padre Santísimo, haz que este conocimiento se arraigue en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos manifestarlo, que podamos hacer tu voluntad únicamente. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos, te bendecimos, te adoramos y que estamos en esta condición de querer siempre y anhelar y pedirte que se haga tu voluntad en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.